Hey, ¿qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso tenemos un nuevo tutorial en el que les voy a mostrar el mejor programa de optimización para sus PCs. Ahora, ¿con cuál base puedo decir que es el mejor programa de optimización? Pues a ver, he probado bastantes cosas para optimizar la PC, algunas funcionan, otras no, pero este es bastante destacable por el simple hecho de que cuando yo estaba haciendo directos de Warzone, la verdad me ayudó muchísimo. En esa época tenía 16 GB de RAM en la laptop, que ya se empieza a quedar bastante corto. Entonces la verdad, pues bueno, me ayudó bastante para hacer los directos de Warzone y lo demás. Entonces bueno, básicamente el día de hoy vamos a ver cada una de las funciones de optimización que tiene este programa, algunas extra que también tiene que están bastante interesantes. Entonces bueno amigos, quédense que vamos para allá, dentro de la intro. Bueno amigos, para comenzar lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador favorito y nos vamos a meter en el link que les voy a estar dejando en la descripción, que es el link de la página de Razer Cortex. Es el programa que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces bueno, se meten aquí, le dan a descargar y se les va a descargar el instalador. Cuando se les descargue el instalador lo van a abrir, van a proceder a descargarlo porque se descarga directamente desde el instalador. Y si no me equivoco creo que van a tener que poner una cuenta, van a tener que crear una cuenta de Razer por aquí en la página y luego la van a colocar dentro del programa. Y eso sería básicamente todo el proceso de instalación. No me pongo a andar en el tema, tampoco me pongo a instalarlo aquí en pantalla porque eso sería perder tiempo. Entonces vamos directamente con lo importante. Y bueno amigos, una vez tengamos ya el programa totalmente descargado, instalado, van a tener este menú de acá, un menú bastante bonito, intuitivo. Antes de pasar con el tema de la optimización, vamos a primero repasar este apartado de inicio que tiene algunas funciones, algunas cosas bastante interesantes y va a ser un repaso rápido básicamente. Primero que nada tenemos la sección de mi biblioteca. Aquí podemos ver diferentes juegos, por lo menos tenemos aquí los que he jugado recientemente, algunos que son populares en este preciso momento. Por acá tenemos los diferentes juegos que tengo actualmente instalados en mi PC. Luego tenemos la sección plataformas, que aquí podemos conectar Razer Cortex con las diferentes plataformas que vemos por acá en pantalla. Pues tenemos Steam, tenemos Ubisoft Connect, GOG.com, esta no sé cuál es la verdad. Y por aquí tenemos algunas otras más, tenemos Epic, Xbox, EA, Battle.net y algunas otras más. Y por último tenemos esta sección que se llama dentro del juego. Es una sección nueva que añadieron la gente de Razer Cortex, que básicamente te permite poner la hora que es del día, la cantidad de tiempo que has jugado y los FPS que tienes en tu juego. Esto va a aparecer solamente cuando abras los juegos que están prácticamente agregados a tu biblioteca de Razer Cortex, que se ponen automáticamente. Y en el caso de que no te salgan, le das a este botón de aquí para que se actualice la biblioteca y te van a aparecer los juegos que hayas instalado recientemente. Ahora sí, lo que todos estaban esperando, estamos aquí ya en la sección de optimizador de juego. Aquí podemos ver dos opciones, tenemos la parte de impulso y la parte de optimizador de juego. Vamos primero con la de impulso. En la de impulso básicamente te permite poder quitar diferentes procesos o habilitar algunas otras cosas para poder hacer que tenga más potencia la computadora. Por lo menos aquí podemos ver que podemos habilitar más núcleos del CPU, deshabilitar el modo de suspensión de CPU y así. Entonces también tenemos por aquí abajo demás procesos que son básicamente los procesos usuales de su PC, que los tienen por acá: Discord, Google Chrome, OBS Studio, que estos normalmente no los desactivo porque son las cosas que tengo abiertas. Pues entonces más que nada esta parte no se va a tocar. Bajamos un poco más y tenemos una sección de servicios, los servicios así que son menos importantes del sistema, que los van a tener aquí predeterminados y se van a quitar cuando le den optimizar por acá, y demás servicios que son ajenos de Windows, que normalmente yo no toco esto, pues lo tengo prácticamente automático como viene el programa. Entonces bueno, eso sería básicamente como darle a optimizar acá y ya se empiezan a cerrar diferentes procesos y habilitar diferentes cosas como los núcleos del CPU. Ahora, tampoco es como que vamos a estar entrando al programa, dándole a optimizar y luego meterse en el juego, para nada. Aquí tenemos esta opción que es la de optimización automática, que básicamente es que cuando te vayas a meter en cualquier juego que esté en la biblioteca de Razer Cortex, se va a optimizar automáticamente, va a empezar a cerrar procesos, habilitar los núcleos del CPU y así demás cosas. Ahora estamos aquí en la sección de optimizador de juegos. Esta sección de acá es, por así decirlo, como ciertas optimizaciones que ya tiene predeterminadas la gente de Razer Cortex con diferentes juegos en sus launchers respectivos. Como ven, aquí tenemos los juegos que tengo instalados actualmente, que son Fortnite por parte de Epic, Genshin Impact también por parte de Epic, el Minecraft y el Rocket League, que también es por parte de Epic. Y tenemos
otros juegos por aquí que no los tengo evidentemente, pero tienen sus optimizaciones respectivas, pues Baldur's Gate, Black Myth Wukong, Call of Duty, en el caso de Steam, GTA V, Elden Ring y demás. Básicamente aquí lo que uno hace es que, por ejemplo, voy a meterme en Rocket League y bueno, aquí podemos empezar a mover diferentes parámetros, pues ahí empezó a cargar y ya moví algunos parámetros. Aquí podemos configurar la cuestión como queramos, pues podemos dejarlo a la mitad, que sería una parte bastante competitiva, o también podemos irnos para el lado de la calidad, y en el caso de que tengamos una PC que no sea tan buena, bajamos un poco más al rendimiento, pues, y le damos optimizar y creo, si no me equivoco, creo que se abría de una vez el juego, o si no, bueno, queda optimizado, abres tu juego y ya lo tienes tal cual como te lo va a poner Razer. Y bueno, aquí abajo tenemos algunas otras cosas que podemos cambiar, algunos parámetros que podemos cambiar manualmente, entonces la verdad, bastante bien en ese caso. Ahora vamos a la sección de optimizador del sistema. Esta está bastante bien, la verdad. Esta es muy buena porque, por lo menos en esta primera parte, que es la limpieza del sistema, aquí podemos agarrar y limpiar diferentes cosas del sistema: archivos no deseados de las aplicaciones, archivos no deseados de los juegos, el registro, archivos no deseados del sistema, la papelera de reciclaje, archivos de copia de seguridad y demás. Pues archivos descargados, mantenerlo desactivado cada vez que vayan a analizar y a limpiar, porque la verdad, bueno, ustedes no saben si de repente tienen algo importante en la carpeta de descargas, entonces mejor no toquen ese. Y bueno, sería tan sencillo como darle por acá a analizar, hace un breve análisis de las cosas que tenemos aquí en nuestra PC. Como ven, ya analizó, tengo un total de 659 megas de archivos basura, le doy a limpiar y se limpia así de sencillo, bastante bien. Luego aquí tenemos la sección de agiliza el sistema. Es una sección donde tenemos diferentes cosas que podemos habilitar y optimizar para que nuestra PC vaya un poquito más rápido. Después de esto tenemos la sección desfragmentar, que es para poder desfragmentar diferentes juegos y demás, pero esto tiene una cuestión, y es que por lo menos los que tengamos SSD en nuestra computadora, no es necesario desfragmentar nada. Ya de por sí está todo perfecto, entonces bueno. Pero los que tengan discos duros mecánicos o HDD, sí les puede venir bien, porque en esos discos duros normalmente hay que desfragmentar para poder tener un poquito más de rendimiento, un poquito más de velocidad. Entonces les viene bien en este caso. Pues por lo menos yo tengo un HDD aparte del SSD y ahí tengo Genshin Impact, el Metro 2033 Redux, y bueno, viene bien analizar y desfragmentar un poco en ese apartado. Y por último tenemos la sección de mi equipo, que aquí bueno, me voy a meter para que lo puedan ver. Ya lo censuraré si es que de repente tiene alguna información que no quiera que aparezca, pero aquí tenemos básicamente todo lo que es nuestra PC, pues una descripción general de la PC, procesador, placa base, RAM, almacenamiento, tarjeta gráfica, un resumen de todo básicamente, que está bastante bien en el caso de que de repente no tengan con qué ver su tarjeta gráfica, con qué ver los parámetros de la pantalla y demás. Aquí lo pueden ver en un resumen bastante bien. Por último tenemos las últimas tres secciones, que son las secciones de ofertas, recompensas, add-ons y demás, pero estas no las vamos a tocar mucho. Básicamente ofertas, te muestra diferentes ofertas de diferentes tiendas, algunos sorteos que hace la gente de Razer, esta vaina de Razer Gold, de más juegos y cosas así. Recompensas son diferentes tareitas que puedes hacer en algunos juegos para ganar puntos, porque sí, este programa, este apartado de Razer Cortex tiene un sistema de puntuación para que puedas de repente comprar algunos que otros juegos. Normalmente estas cosas no se usan porque es bastante difícil recolectar bastantes puntos y demás, entonces eso. Y tenemos la sección de add-ons, que son básicamente algunas aplicaciones que te pueden resultar útiles, pero que la verdad no vamos a andar tanto porque no es necesario. Ya hablamos lo que tenemos que hablar. Entonces bueno amigos, esto sería todo el programa y estamos bien, perfecto. Bueno amigos, eso sería prácticamente todo. Espero les haya gustado el video, que les haya servido, que eso es lo más importante. Y bueno amigos, ya veremos qué tenemos para estos días, algunos videos, algunos directos. Ya lo estaré avisando en sección comunidad o de repente por los comentarios y demás. Entonces bueno amigos, sería todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Calm, no start no trouble with me. Tryna keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cut on me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. I guess I see the things that they be wishing on me. I hope I got some sisters.